definitivo a la historia política en Colombia, ese sería el Bogotazo. La manera de intimidar a aquel que piensa diferente por medio de la violencia quedará por siempre en nuestro legado. Un suceso histórico y una oscura muestra de necropolítica. En abril de 1948 ocurrió el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia por parte del Partido Liberal. Los grandes disturbios que ocasionó su asesinato se le conoce como Bogotazo. Se equivocan si creen que a esta raza colombiana la puedan barrer. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. En él, una ola de violencia invadió al país entero para manifestarse en contra del crimen ejecutado por Juan Roa Sierra, creando fuertes y sangrientas disputas que mostraban a un país sumido en la desesperanza, pues Gaitán, además de ser un excelente abogado, tenía una experiencia garrafal en política y se atrevió a hacer lo que muchos otros candidatos no se hubieran atrevido siquiera a pensar: criticar el hecho de que por años unas solas familias decidieran el futuro de toda una nación. Por eso, la ciudadanía veía en él una posibilidad de cambio. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Yo no soy de los caminos que están llevando a la multitud. Me siento llevado por ella. Pero esperen, recapitulemos. ¿Cómo es que llegamos a estos extremos? Desde 1946 hasta 1958, Colombia estuvo sumida en algo que históricamente se le conoce como el periodo de violencia política, que básicamente eran esos agarrones monumentales entre liberales y conservadores por gobernar el país. El contexto del Bogotazo se caracterizaba por el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, que defendía a las clases dominantes y la oposición violenta de Estados Unidos al comunismo, por lo que Gaitán era visto como una amenaza por varios actores. Por ello, el Bogotazo fue un estallido de un problema que no era para nada reciente. ¿Cómo podemos evidenciar la necropolítica en este contexto? En este caso, la característica más evidente de la necropolítica es el imponente deseo de eliminar la pluralidad a través de actos de violencia cuyo fin es la homogenización del pensamiento por medio del miedo y el posicionamiento de ciertas figuras como mesías políticos con seguidores fanáticos que veían en sus actos decisiones incuestionables y, en definitiva, permitirían una larga estadía en el poder por parte de las oligarquías. Estas ideas irracionales secundaban fuertes disputas, pues todo pensamiento opuesto era catalogado como amenaza, poniendo así en riesgo a los individuos, impidiéndoles que tengan un ejercicio político sano, atemorizándolos. Pertenecer a un bando podría ser sinónimo de perder la vida. De hecho, en épocas de votaciones donde se marcaba el dedo del votante con el color del partido electo, se registraban grandes pérdidas humanas. Ni hablar del Bogotazo, que solamente en la capital del país se evidenciaron entre 500 y 3.000 muertes por puro fanatismo político. Doctor Mario Mesa Turmeque, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que les espera en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar y nadie quiere decir ¡viva la revolución! Todas las divisiones de la Policía Nacional de la capital de la República se acaban de unir al movimiento revolucionario. Todas las divisiones de la Policía de la capital de la República de Colombia se acaban de unir al movimiento revolucionario. Otro elemento distintivo de la necropolítica en el Bogotazo es la segregación de la población entre liberales y conservadores, lo que hacía que la diferencia se viera como un obstáculo en un modelo donde la política se concebía como un ejercicio sin ningún tipo de matices, donde solamente habían dos posibilidades. Por todo esto, se caía en el bipartidismo, que es un sistema basado en la existencia de dos grandes partidos que son los únicos con posibilidades reales de ocupar el poder. En este sentido, el periodo de gobierno de los conservadores se basaba en exterminar a los liberales y el mandato de los liberales en masacrar conservadores.
¿Cuál era el problema con esto? Que la gente tenía miedo de que el día menos pensado le pegaran un balazo por sus inclinaciones políticas, así que muchos preferían aislarse y someterse a las ideas de quienes ocupaban los cargos de poder en ese momento, así no estuvieran de acuerdo ni con su pensamiento ni con su gestión, con tal de no ser exterminados. La gente era manipulada con violencia. Gracias a los cambios políticos y sociales del último siglo, ya no sería lógico hablar de enfrentamientos entre liberales y conservadores como epicentro de las problemáticas actuales. Sin embargo, es apenas obvia la vigencia del bipartidismo en el plano nacional. Para notar este fenómeno, basta con observar las constantes disputas entre derecha e izquierda, que con frecuencia se basan en campañas de desprestigio y agresiones sistemáticas hacia la oposición, con el fin de atentar con ella y, lo posible, destruirla. ¡Plomo no es negocio! ¡No se va a negociar! ¡Plomo es lo que hay! ¡Plomo es lo que viene! ¡Bala es lo que hay! ¡Malditos terroristas! ¡Bala es lo que hay! ¡Bala es lo que hay! ¡No va a haber negocio! ¡No va a haber más impunidad! Esto no quiere decir que pertenecer a una corriente ideológica sea incorrecto o poco ético, ni que el centro sea la única postura adecuada. Por el contrario, las diferencias en política siempre van a existir, y la construcción de una verdadera sociedad democrática se basa en la aceptación a la diferencia. Pero ¿cómo hacemos para llegar al nivel básico de civilización en el que no nos matamos por eso? Mucho se ha hablado de alimentar el pluralismo para fomentar espacios donde hombres, mujeres, indígenas, afro, personas LGBTIQ de centro, izquierda y derecha puedan participar activamente en el futuro de la nación sin ningún tipo de temor a perder su vida. ¿Cómo logramos que el reconocimiento hacia la diversidad sea la base del ejercicio político colombiano? ¿Cómo superar la polarización y entender que el opositor no es el enemigo?